Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 24ª semana del tiempo ordinario, Hoy celebramos la memoria de los santos Cornelio, Papa, y Cipriano, Obispo, mártires. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 20. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, y la fe de ustedes es vana. Seríamos además falsos testigos de Dios, puesto que hemos afirmado falsamente que Dios resucitó a Cristo. Porque si fuera cierto que los muertos no resucitan, Dios no habría resucitado a Cristo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes, y por lo tanto, aún viven ustedes en pecado, y los que murieron en Cristo perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 16 y el responsorio es: Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. Señor, hazme justicia, y a clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues a quien acude a ti, de tus contrarios se salva. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas escóndeme, pues yo, por ser fiel, contemplaré tu rostro, y al despertarme, espero saciarme de tu vista. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 8, versículos 1 al 3. En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes; Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias de este día, digamos algo acerca de los santos Cornelio, Papa, y Cipriano, Obispo. De Cornelio se sabe muy poco. Solo sabemos de que fue en el año 251 cuando fue
escogido para que fuera obispo de Roma y por tanto papa de la iglesia de aquel entonces. El reto más grande que tuvo el Papa Cornelio no fue tanto las persecuciones, porque después de varias persecuciones, pues él fue escogido porque la sede estaba vacante. Pero no fueron las persecuciones el reto más grande de él. El reto más grande fue las divisiones internas dentro de la iglesia a causa de cómo se habían de tratar aquellos que habían rechazado la fe a causa de las persecuciones, o sea, a los apóstatas, de que si se les tenían que recibir, o sea, perdonar y ser recibido de nuevo, o no perdonarlos y expulsarlos o excomunicarlos de la iglesia. Esta fue la división interna. Había en aquel entonces un sacerdote llamado Novato que defendía la postura de que apóstatas como homicidas y también adúlteros no deberían ser perdonados por la iglesia, puesto que la iglesia no tenía la autoridad para perdonar tales pecados. Y este sacerdote Novato pues defendía esta postura y se declaró él mismo papa, o sea, obispo de Roma de aquel entonces, para darle la contraria al Papa Cornelio. Pero en el año 251 se llevó a cabo un sínodo de los obispos de aquel entonces, y el sínodo apoyó la postura del Papa Cornelio, o sea, de recibir a los apóstatas, o sea, perdonarlos, y después de un tiempo de penitencia, después del arrepentimiento, pues podían ser recibidos en la comunidad de nuevo. Y esta fue la postura que el sínodo en el año 251 aprobó, y también pues condenaron a este sacerdote Novato y fue excomunicado. Después, unos 3 años después de este sínodo, se desató otra persecución por el emperador Docio, el cual llevó a Cornelio al exilio y donde él muere en el exilio. De Cipriano, sabemos de que nació en el año 200 en Cartagena, en la parte norte del África, y en el año 245 él se convirtió al cristianismo. Él ya tenía pues una carrera, tenía fama, era reconocido por su oratoria, y cuando se convierte pues dona gran parte de sus riquezas a los pobres, y después se dedica al estudio de la Sagrada Escritura y a los comentarios sobre la Sagrada Escritura. En el año 258 se suelta otra persecución por parte del procónsul Galerio Máximo, que también lleva a Cipriano al martirio. Así que hoy le damos gracias a Dios por estos testimonios del Cornelio Papa y Cipriano Obispo. Recordamos que en los primeros 300 años de la iglesia primitiva, la mayoría de santos y santas que tenemos son mártires, hombres y mujeres que dieron su vida por la fe en Cristo. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. La primera lectura viene de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Esta será la última lectura que tomaremos de esta importantísima carta de San Pablo a la comunidad de Corinto. Y aquí el tema de la resurrección otra vez resalta. Ya ayer lo habíamos mencionado, de que Pablo pues hace resaltar este tema. Parece que le llegó noticia a Pablo de que algunos dentro de la comunidad de Corinto pues rechazaban el tema de la resurrección de los muertos. Y hay una diversidad de opiniones en torno a qué era exactamente lo que rechazaban, si aceptaban la resurrección de Jesucristo en espíritu o también en cuerpo, y si aceptaban la resurrección de Jesucristo, de que la resurrección de los seguidores de Cristo, de que no era necesaria, ¿no? Y aquí entra en gran parte lo que
se entendía y se aceptaba en la mentalidad griega de aquel entonces, porque recordamos de que esta comunidad de Corinto está compuesta tanto por judíos, cristianos y personas de tradición griega. Y en la mentalidad griega se aceptaba la inmortalidad del alma, mas no la del cuerpo. La existencia corporal era vista como algo negativo, o sea, de que el alma estaba atrapada en el cuerpo. Así que cuando una persona moría, el alma continuaba viviendo y regresaba a sus orígenes. Pero la resurrección del cuerpo, tal y como la escuchamos en los evangelios, cuando Cristo resucita, no es simplemente que resucita su espíritu, sino también su cuerpo resucita, puesto que en la experiencia de la resurrección de Cristo, los testigos que se nos dan en los evangelios y en los hechos de los apóstoles hablan acerca de la fisicalidad de Jesucristo, de que Él resucitó, o sea, de que su cuerpo resucitó, pero ya era un cuerpo glorificado y no el cuerpo simplemente humano. Así que cuando hablamos de la resurrección de Cristo, estamos hablando también de la resurrección corporal y no simplemente algo espiritual. Para los griegos era muy aceptable pensar, imaginar de que el alma resucitara, pero no físicamente, ¿no? Y quizás esta era la problemática de algunos de tradición griega dentro de esta comunidad de Corinto, de que no aceptaban la resurrección corporal. Y si la aceptaban, pues quizás fuera simplemente algo espiritual. Y también es algo que los comentaristas de esta carta dicen, de que quizás aquellos que negaban la resurrección corporal o aún la resurrección misma corporal de Jesucristo, pues pensaban de que la gracia que Dios en Jesucristo les daba ya no hacía necesaria la resurrección corporal, puesto que en Cristo ya se vivía una nueva realidad. O sea, de que ya cuando la persona aceptaba la fe en Cristo, de que ya se estaba viviendo la resurrección espiritual en la persona, y que cuando esa persona muriera, pues ya no resucitaría, ya no había necesidad de que resucitara otra vez al final de los tiempos. Y esto es algo que Pablo rechaza completamente. En Cristo, cuando se bautiza a la persona, cuando se identifica con Jesucristo, con la visión del reino, cuando acepta la vida en Cristo, sí se empieza a vivir una nueva realidad. O sea, renacemos en Cristo a esta nueva vida que se nos da en Él y por medio de Él. Pero después, para el fin de los tiempos, o sea, en la parusía, cuando todo quede bajo el reinado de Dios en el fin de los tiempos, o sea, que eso hace referencia a la segunda venida, de que habrá una resurrección corporal de todos los fieles, de todos aquellos que se han identificado con el reino de Dios y que han aceptado la fe en Cristo bajo esta nueva realidad del reinado ya presente en Él y por medio de Él. Así que Pablo rechaza totalmente la idea griega de que solamente el alma es lo que perdura después de la muerte, sino que para Pablo, y esto lo tenemos en las mismas narraciones de la resurrección de Jesucristo en los evangelios, que hay un elemento corporal, físico, que es parte de la resurrección y que por tanto esto también le da dignidad a nuestra existencia física. Por eso, en la tradición católica, el respeto que tenemos a la fisicalidad del hombre, puesto que si solamente nos enfocáramos en la parte espiritual nuestra, y también de la resurrección, pues entonces no le daríamos ningún valor a nuestra existencia física y diríamos de que el sufrimiento físico de una persona, de un cristiano, pues no tiene valor y que por tanto no hay por qué luchar por la dignidad corporal o física de la persona que sufre o que es oprimida o simplemente que es abusada, ¿no? Porque
siguiendo el argumento de la mentalidad griega de que es el alma lo que perdura para la eternidad, y no. Por eso, si aceptamos la resurrección corporal, entonces también valoramos nuestra existencia física, y porque la valoramos, entonces hemos de respetar la dignidad y por tanto luchar por valorar tanto nuestra existencia física como nuestra existencia espiritual. Aquí entran también la doble naturaleza de Jesucristo, cuando decimos que es verdadero hombre y verdadero Dios, o sea, la parte humana y la parte espiritual, y que por tanto en Cristo y por medio de Cristo también nosotros participamos de esa nueva realidad, de que Dios en Jesucristo, al hacerse uno con nosotros, toma nuestra humanidad, o sea, redime nuestra humanidad, nuestra fisicalidad, para que también nosotros podamos llegar a compartir en su divinidad, ¿no? Así que esto es parte del argumento que Pablo hace en este tema de la resurrección, que parece que en esta comunidad de Corinto hay algunos que están rechazando esta enseñanza que han recibido. Y ahora la resurrección es el tema central del cristianismo. Sin la resurrección no hay cristianismo. Por eso Pablo llega a este tema con gran fuerza para dejarles claro a los que están rechazando la resurrección, porque sin la resurrección, pues nuestra fe cristiana es vana, no tiene ningún sentido. Es a causa de la resurrección que el pecado, Satanás y la muerte misma han sido derrotados. Y por eso en la resurrección de Jesucristo se nos reconcilia, se nos renueva y se nos da una nueva existencia como ciudadanos del reino, que nos da el valor de enfrentarnos ante todo aquello que se oponga a la dignidad nuestra como hijos e hijas amados de Dios, ¿no? Y que por tanto, como Pablo lo dirá en la carta a los Romanos, de que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo, puesto que Dios en Jesucristo ha derrotado tanto el pecado como la muerte misma, y esto nos da el valor de enfrentar toda realidad que se pueda oponer a esta nueva dignidad que se nos da como hijos e hijas amados de Dios en Jesucristo. Dice Pablo, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes es vana. Aquí claramente Pablo les quiere decir, sin la resurrección de Jesucristo no hay cristianismo, no hay nueva vida, no hay reino de Dios, puesto que es en la resurrección donde se lleva a cabo la manifestación más clara de lo que Dios viene haciendo en Jesucristo. Continúa Pablo diciendo, seríamos además falsos testigos de Dios, puesto que dice Pablo que hemos afirmado falsamente que Dios resucitó a Cristo, porque si fuera cierto que los muertos no resucitan, Dios no habría resucitado a Cristo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y no, Cristo resucitó, y este es el centro y corazón de la proclamación del Evangelio de Cristo, de que es en su resurrección donde somos reconciliados con Dios, donde somos revestidos con esa nueva dignidad de ser hijos e hijas amados de Dios por la pura gracia de Dios. Y porque Cristo resucitó, siendo Él el primero, o sea, las primicias de esta victoria, entonces también todos los que somos llamados al reino de Dios, participamos en esta gran victoria también, o sea, en la gran victoria de la resurrección. Y si Cristo no resucitó, continúa Pablo, es vana la fe de ustedes, y por lo tanto, aún viven ustedes en pecado. O sea, si Cristo no resucitó, entonces no hay victoria sobre el pecado, no hay victoria sobre Satanás, no hay victoria sobre la muerte misma, y aún continuamos en la misma realidad de la oscuridad y de la muerte misma. Dice, y los que murieron en Cristo perecieron. O sea, simplemente la vida es esta en el tiempo
y después de la muerte ya no hay nada más, ¿no? Que es lo que algunos quizás creían, que aunque quizás creían en la eternidad del alma, no aceptaban la resurrección corporal, que era el obstáculo quizás más grande para los griegos, para la mentalidad griega, porque rechazaban la fisicalidad, lo material, la existencia corporal del ser humano como algo negativo. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, dice Pablo, seríamos los más infelices de todos los hombres, porque entonces la vida simplemente sería esto y cuando uno muere ya acaba todo. Pero no, Pablo nos dirá, la vida se transforma, no se acaba. Por eso no es así, porque Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Aquí Pablo utiliza una experiencia judía en lo cual la cosecha que se obtenía, un 10% de esa cosecha, bueno, toda la cosecha se dedicaba a Dios como acción de gracias, pero el 10% de esa cosecha, que era la primicia, era dada al templo, era dada a los sacerdotes como acción de gracias por la cosecha que Dios les había dado. Entonces Jesucristo es la primicia de la cosecha, de la resurrección, en la cual todos nosotros participaremos, ¿no? Así que estas palabras de Pablo acerca de que Cristo es la primicia, viene de la experiencia de las cosechas que se ofrecían a Dios en la acción de gracias, y que el 10% eran entregados como primicia de lo que Dios les había dado. Nuevamente, Jesucristo es la primicia, o sea, su resurrección, de la cual todos nosotros participamos. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Estamos leyendo del Evangelio de Lucas, y aquí estos 3 versos del capítulo 8 viene siendo como un tipo de transición de lo previo a lo siguiente. Y aquí en estos 3 versículos de transición, Lucas, el evangelista, nos da un tipo de resumen de lo que Jesús viene haciendo. Dice, en aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Y esto es el centro y corazón de la predicación de Jesús. De que el reinado de Dios, no el reino, el reinado de Dios, o sea, la dinámica de que Dios ya está presente entre nosotros en Cristo y por medio de Él, por medio de su predicación, por medio de su presencia misma, por medio de los milagros, sanaciones y expulsiones de demonios, ¿no? Aquí hemos de aclarar eso, de que los milagros, sanaciones y expulsión de demonios son como testigos y testimonio de la realidad de que el reino ya está entre nosotros, de que ya se ha inaugurado. El final aún está por venir en la segunda venida de Jesucristo, que aún estamos en espera, ¿no? Y que mientras tanto hemos de vivir como ciudadanos de este reino, fundados en los pilares fundamentales del amor, de la compasión, misericordia y la justicia de Dios, que son los fundamentos del reino mismo. Y Jesús en su existencia humana, pues venía anunciando de que el reinado de Dios ya estaba presente en su persona y que era una buena nueva, o sea, buena noticia para aquellos que lo escuchaban, para aquellos que lo recibían. Y la pregunta para nosotros es la siguiente, ¿no? ¿Sigue siendo buena noticia para nosotros la palabra de Jesucristo, el llamado de Jesucristo? Así que Lucas nos da este resumen de lo que Jesús venía haciendo en su predicación, promoviendo la inauguración del reino de Dios ya entre nosotros. Y después también nos da un resumen de aquellos que lo acompañaban más de cerca. Menciona a los 12, que hace referencia a los 12 apóstoles, que ya entre el número de discípulos, él escogió a estos 12 que forman parte del círculo más íntimo de Jesús,
que Él los va formando para después enviarlos, y esto ya lo veremos en el capítulo 9, cuando Jesús ya planta cara hacia Jerusalén y manda a sus apóstoles para que vayan preparando su llegada a los diferentes pueblos que piensa llegar mientras va en camino hacia Jerusalén. Y aquí menciona un grupo de personas muy interesantes. Primeramente menciona a los 12 y después algunas mujeres que habían sido liberadas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Así que es interesante de que Lucas menciona que junto con los apóstoles va un grupo de mujeres que contribuyen económicamente al ministerio de Jesús, a la predicación, dándoles el mantenimiento económico para este ministerio. Y esto es muy significante de que Jesús no tenía la mentalidad de sus tiempos de rechazar a las mujeres como parte de su ministerio y también de ser discípulos y discípulas en su misión de manifestar la visión del reino que Dios le había dado a él. ¿Y esto por qué es significante? Particularmente el evangelista Lucas tiene dentro del evangelio estos paralelos entre, cuando menciona hombres, también menciona a mujeres. Varias de las parábolas que se incluyen en el evangelio de Lucas, se vive este paralelo que cuando una parábola, si el personaje central es un hombre, la siguiente parábola es de una mujer. O si una parábola, el personaje central es una mujer, la que le sigue es la de un hombre. También el hecho de que las mujeres tienen un papel muy importante, particularmente María Magdalena, que se menciona en la primera entre estas mujeres, que fue sanada de 7 espíritus, lo cual nos dice los comentaristas que esto significa de que quizás de alguna enfermedad muy seria, ¿no? De alguna situación física o espiritual seria, y que después se convierte en una discípula de Jesucristo. María Magdalena es la que está acompañando a Jesús hacia Jerusalén, la que en los evangelios sinópticos está presente a distancia, dice, y sin embargo también en el evangelio de Juan está al pie de la cruz junto con la madre de Jesús, María. También María Magdalena es la que tiene la primera experiencia de la tumba vacía, que después va a anunciar a los apóstoles, y que ella es, según el evangelio de Juan, la primera que tiene el encuentro con Cristo resucitado, y que después ella es enviada por Cristo resucitado para que vaya y anuncie a el resto de la comunidad de los 12, ¿no? Tristemente, el testimonio de estas mujeres, varias de estas mujeres, no fue aceptado, las tomaron como locas, ¿no? Y esto también refleja esta triste realidad aún en nuestra iglesia, ¿no? De que hablamos mucho de la dignidad tanto del hombre como de la mujer, pero aún todavía hay mucho que hacer. Repetimos constantemente que la dignidad de la mujer es apoyada por el hombre, pero la voz de la mujer, de ella misma, no está representada en la iglesia. Y esto hay que decirlo claramente y honestamente, ¿no? Una cosa es decir de que en la iglesia se defiende la dignidad de los derechos de la mujer, pero no se le permite a la mujer hablar con su propia voz, porque un hombre no puede hablar por una mujer. Una mujer tiene que hablar por sí misma y expresar cuáles son sus necesidades, sus urgencias, qué es lo que la iglesia aún todavía no ha respondido a la experiencia femenina dentro de la iglesia. Sí que no nos podemos conformar diciendo que la presencia, que los líderes hombres dentro de la iglesia constantemente luchan por la dignidad de la mujer, lo cual es cierto, pero esto es muy diferente a que la mujer con su propia voz hable de sí misma. Un hombre no puede hablar por una mujer de la misma manera que una mujer puede y tiene que hablar de sí misma, ¿no? Y esto hay que decirlo claramente porque es algo que aún
nos falta mucho dentro de la iglesia. Y el hecho de aquí de que el evangelista Lucas incluye a mujeres y que les da un lugar especial y que busca equilibrar y balancear la presencia masculina como también la femenina, lo cual nos da ya unos apuntes a lo que debe de venir futuramente dentro de la comunidad del reino, que tristemente cuando se establece ya la iglesia, pues van haciendo a un lado la presencia femenina, ¿no? Dice, entre ellas iban María llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa. Esta Juana quizás, muy probablemente sea la esposa de aquel funcionario real que en el Evangelio de Juan capítulo 4, hacia el final del capítulo 4, se menciona que vino a buscar a Jesús para que le sanara a su hijo. Quizás algunos comentaristas dicen de que esta Juana es la esposa de este oficial real llamado Cusa, y que quizás por eso, por ese gran favor, por esa sanación que Dios le hizo por su hijo, quizás esta mujer que es casada, pues anda como discípula junto con el grupo que acompaña a Jesús, ¿no? Y después mencionan a otras, a Susana y otras muchas que ayudaban con sus propios bienes, lo cual también nos dice mucho de que estas mujeres eran de posición y situación económica bastante fuerte para poder contribuir a este ministerio, que aunque no tenían un papel de liderazgo en la evangelización, aún así participaban en la misión de Jesús por medio de su contribución. En la iglesia habemos de todos, hay aquellos que tienen el llamado para andar por donde quiera que Dios nos mande, y hay otros que pueden contribuir con lo que tienen para que la misión de la iglesia continúe. Así que hay diferentes vocaciones, hay diferentes formas de contribuir a la misión de la iglesia. Y por lo menos en ese tiempo, estas mujeres participaban del ministerio de Jesús de esta manera, ayudando económicamente. Pero también no hemos de negar que el hecho de que el evangelista Lucas incluye a la mujer en esta visión del reino, sigue siendo para nosotros un reto que aún todavía tiene mucho por qué llevarse a cabo y de hacerse realidad entre nosotros. Muy bien, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.